En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos de regreso al programa. Estamos con el doctor Fernando Delgado. Doctor Fernando Delgado, usted ya lo conoce, él ha estado en este programa. Y él es un abogado constitucionalista. Sus opiniones usted ya lo conoce y vamos a conversar sobre qué aristas constitucionales tiene todo esto que está pasando. Como yo soy, como periodista veterano, ya un poco cínico, debo de preguntarle al doctor qué le parece que aquellos que son los que quieren desterrar esta constitución al averno, porque es una constitución imperialista de no sé qué y no sé cuántos, y encarnan el movimiento que se supone que ha llegado al poder, supuestamente, es el que quiere cambiar la constitución. Pero son los que más defienden la actual constitución para protegerse. Por ejemplo, a Castillo no se le debe interrogar. No se le debe investigar. ¿Por qué? Dice su abogado, a ver si puedo conversar con él después, porque la actual Constitución se lo impide. Al ministro no se le ha debido perseguir o detener, ¿verdad? Porque la actual Constitución... ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Entonces estamos ante esta paradoja graciosa de que el movimiento que nace para destruir esta Constitución imperialista o no sé qué, es el que más defiende la actual Constitución. Así cuando es. se trata de defender a los suyos, ¿no? Así a la es. tribu, ¿no? ¿Cómo se explica Así esto? es, bien lo has dicho, bueno. Chema, en el sentido de esta férrea defensa que se hace ahora, en el sentido de, digamos, enarbolar libertades públicas y derechos Exactamente. por parte de quienes están infractando la Constitución y son los primeros en incumplirla. Y son los llamados a hacerla cumplir, ¿no? Una cosa extraña, y es, digamos, lo que históricamente ha ocurrido con con este tipo de gobierno, con esta clase de gobierno, en el sentido de ampararse en ese estatuto de poder, ¿no? De un poder absoluto, un poder hasta cierto punto incontrolable, porque hasta ahora el Congreso no lo puede controlar. No, es incontrolable. ¿No? Y que además está estructurado sobre la base de la corrupción y de una serie de antivalores democráticos y constitucionales. Que sin embargo serían, de acuerdo a la teoría de sus defensores, protegidos por la actual Constitución. Por ejemplo, si le parece, podemos ver algunos casos. Claro. Primero, el caso del ministro. Con el caso del ministro, que está en este momento desaparecido, que no se sabe dónde está. Bueno, algunos no sabemos dónde está, otros sí saben dónde están, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido de que la fuga del ministro o la desaparición, o como se le quiere llamar, está perfectamente planificada. En fin, esa es mi opinión. Algunos han sostenido que a él no se le puede detener, que a él no se le puede decretar orden de arresto, mucho menos porque él es un aforado, por lo menos durante algunos meses, y que el juez se extralimita al hacer esto. ¿Qué opina usted? No, eso es incorrecto. Eso es incorrecto, porque está de por medio una investigación fiscal y se ha seguido de acuerdo a lo reservado, a pesar de lo reservado que es la investigación, se ha cumplido con el procedimiento, ¿no? El Ministerio Público inicia una investigación, convoca al juez para emitir el correspondiente mandato de detención. ¿Para qué? Efectivamente, bajo la existencia de presupuestos procesales, la posibilidad del peligro de fuga, digamos, la existencia de indicios sobre esta red criminal, esta organización criminal, en la que todos los días han aparecido una serie de documentos que tendrán que validarse. Entonces, estamos frente acá a un conjunto de conductas típicamente establecidas en el ordenamiento penal.
pero que esta protección a la que algunos aluden en el sentido que es recientemente ya abandonado el cargo de ministro, no lo excluye de este tipo de delitos de carácter común, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que el procedimiento ahí está bien dado. Sin ser penalista, entiendo que los entes que se han debido abocar al conocimiento de la causa lo han hecho y están tratando de, efectivamente, garantizar el funcionamiento del proceso, es decir, garantizar la presencia del investigado, ¿no?, que sería una pieza clave en el proceso para determinar la responsabilidad penal de los distintos supuestamente involucrados, uno de ellos, que duda cabe, es el presidente de la República. El presidente además sindicado ya clarísimamente por un informe de una fiscal, o sea, para explicarle al público, las investigaciones fiscales se construyen a base de hipótesis después de haber leído varios hechos. Entonces esa es mi primera hipótesis. Pero además el proceso penal como tal es, bueno, existe efectivamente la presunción de inocencia, sí, ¿de acuerdo? Toda persona es inocente hasta que se demuestre en un juicio. Sin embargo, a lo largo del proceso, a lo largo de una investigación preliminar, han ocurrido una serie de eventos, de sucesos, han habido una serie de pruebas y medios de pruebas que tendrán que ser valorados. Claro. Y eso es parte del proceso. Así es. Entonces, creo que mal se hace cuando el exministro Silva el otro día dijo: yo no sé nada, yo no sé absolutamente nada del asunto. En todo caso, pregúntenle a él. Él se hace responsable. No viene colaborando con la justicia. Y si bien es cierto, el derecho de evadir, la situación de evadirse es un derecho constitucional, porque uno no tiene por qué soportar lo injusto, dice la Tribunal Penal. Sin embargo, también esa conducta no colabora de manera efectiva al esclarecimiento de los hechos. Y yo estoy seguro, conociendo el nivel de investigaciones que ya se tienen, o estas actuaciones que ya se tienen al interior del Ministerio Público, que hay ya indicios más que suficientes, que van a, como dicen los penalistas, crear estos elementos de convicción para determinar responsabilidades penales. ¿Cómo me formo una convicción desde un punto de vista legal? ¿Qué significa convicción? ¿Qué elementos tengo yo que sopesar hasta llegar a un estado mental en el cual, eso era? Hay una cosa ahí que es difícil de describir. Claro. Partamos de la idea que no hay certeza, ¿de acuerdo? Que el juicio sirve para eso, para determinar responsabilidad. Claro. Y que en el proceso se van a presentar un conjunto, digamos, de actuaciones, de pruebas y de medios de pruebas, que al final van a o acreditar o rebatir las distintas tesis expuestas, tanto de la parte del Ministerio Público como de la parte de los abogados defensores, ¿no? Pero estas tesis tienen que estar sobre la base, entiendo, de indicios, ¿no? La existencia de indicios. Y acá hay una cosa distinta. Una cosa es la prueba, otra cosa es el medio de prueba. Yo puedo decir, por ejemplo, en este momento puedo decir, ¿sabe qué? Yo tengo determinada enfermedad. ¿Cómo se acredita eso? Con un certificado médico. Y ese certificado médico en un proceso tendrá que ser validado, ¿no? Entonces, una cosa es la prueba, otra cosa es el medio de prueba. Acá existen audios, existen por lo menos ingresos a entidades públicas. Lo que no tengo conocimiento, y no sé si se hará público en el futuro, es, por ejemplo, escuchas telefónicas. O, por ejemplo, investigaciones de cuentas. Digamos, levantamiento del secreto bancario. Y eso es parte de la investigación. Pero por lo menos hay la existencia de indicios, ¿no?, que nos hacen presumir la ejecución la presencia de un delito. Y que en todo caso, para eso sirve el proceso. Es un proceso. Esto es en el caso de Silva. En el caso de Silva, entonces, lo que se ha producido es, bueno, ya no ni como constitucionalista, ni como penalista, sino como ciudadanista. ¿Qué le parece la desaparición del ministro? Se le escapa la tortuga a la policía, ¿no? Es una cosa increíble. Y yo le digo esto, sí, y permítame comentar con los amigos oyentes. Yo trabajé muchos años por la policía, así que estoy muy vinculado a ella. Y siempre debe haber un respaldo ciudadano a la labor que hace, con las deficiencias,
con las limitaciones y aparte con esa a veces falta de moral que le han tratado de atribuir algunas autoridades. Pero en este caso ya es una situación absolutamente negligente, ¿no? Y yo puedo entender el espíritu de cuerpo, de acuerdo a la defensa férrea de la labor policial. Pero lo que sí no es inaceptable es que, por ejemplo, el día de ayer salga el director general y diga, bueno, habían 6 personas a su cargo, 3 seguridades y se nos fue. Obviamente, el director general está tratando de defender, justificar, digamos, la tesis del gobierno. Escuchaba en la trastienda cuando se señalaba que el ministro Shermanche es el responsable político, ¿no? Por supuesto. Él no está en la obligación de saber absolutamente todas las investigaciones, los casos, las incidencias de su sector. Pero él es el responsable. Tiene que responder. Él es el responsable del sector. Y como tal, es el responsable que asume el activo y el pasivo. Sí. El hecho de que haya estado recién 3 días en el cargo o en función no significa, pues, de que él no sea responsable. Él es responsable desde el momento que jure el cargo. Y bueno, esto es obviamente una circunstancia en la cual obviamente los 3 más importantes representantes vinculados, aquellas personas que pueden aportar definitivamente indicios valederos con respecto a la responsabilidad, están fugados. Tanto el señor Silva, el señor Pacheco y el sobrino del presidente, ¿no? Así que me parece una negligencia y una responsabilidad atribuida al ministro del Interior, que debe dar las explicaciones del caso. Más aún cuando ya existen protocolos, ya existen procedimientos operativos para hacer este tipo de mecanismos de vigilancia. Más aún cuando ya había por parte del señor Silva ya la voluntad de fugar. Absolutamente. Ya había la voluntad de fugar. Clarísimamente. Ahora, su abogado también es otro personaje interesante que me gustaría conversar con él para verlo bien, porque dice, se ha puesto buen recaudo. ¡Ay, qué dolor! ¿Cómo va a decir eso? Y ahora lo que está diciendo es de que no se ha ido del Perú. No sé si él sabe dónde está o simplemente su cliente le ha dicho, mira, no te puedo decir dónde estoy, pero estoy en el Perú. Sí. Te lo digo como un acto de confianza y de amistad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de razonamiento puede ser ese? ¿Qué tipo de comunicación puede ser ese para la gente, oiga? Sí, lo que pasa es que los abogados tienen, pues, un deber con su cliente, ¿no? Sí, claro. El deber con el cliente y sobre esa base de esa relación profesional debe darse cierto entre cliente y abogado se establecen cierto tipo de lealtades. Y entonces el consejo es siempre, bueno, ponte a derecho. Salvo que la situación sea tan arbitraria, tan injusta, que en alguna oportunidad comentamos acá, ¿no? Por ejemplo, el famoso caso de Youssef K. en el proceso de Kafka, ¿no? El señor no sabía por qué lo habían detenido, no sabía quién eran sus jueces, no tenía idea de sus cargos. Y bueno, en una situación como esa, obviamente me pongo a recaudo, ¿no? Es un derecho también tomar una previsión para probar, digamos, fuera del brazo de la justicia o fuera de esta restricción, probar tu derecho y acreditar y tratar de, digamos, de acopiar pruebas para acreditar tu inocencia. Pero ojo, el hecho de la presunción de inocencia no significa una, digamos, protección absoluta. La existencia de la responsabilidad se acreditará en el proceso. Para eso sirve el juicio. Claro, eso es un juicio, claro. Y es un juicio oral. Oral, así es. O sea, esto no es un juicio que yo te mando un escrito, tú me das otro escrito, o yo te respondo por escrito. No. Ya hay la posibilidad siempre de rebatir, de cuestionar, de convenir, ¿no? Entonces, de la probanza. Y si no, pues hay instancias a las cuales se puede acudir para hacer valer ese derecho. Pero cuestionar, digamos, a priori, antes de que se inicie la investigación, o comenzar a actuar una serie de leguleyadas que los abogados sabemos muy bien cómo se hacen,
significa el entorpecimiento del proceso y la dilación del proceso, que es lo más grave. Claro que sí, vas ganando tiempo, vas ganando tiempo. Vamos a ver si ganamos el partido, gana un poco más de tiempo, ¿no? Es lo que va a pasar, ¿ah? Lo que va a pasar la próxima semana va a ser eso, ¿no? Voy a hacer una pausa. Perfecto. Pues sí, señoras y señores, continuamos con el doctor Fernando Delgado. Hemos pasado revista con su auxilio valioso al caso Silva, porque hay varios argumentos. Uno de ellos era que como Silva es un aforado, no puede ser sometido a ningún tipo de detención ni cosa parecida. El doctor nos ha dicho que sí. Y luego, como ciudadano, ha dicho lo que todo el mundo sabe, ¿no? Este señor se ha escapado porque le han permitido hacerlo, ¿no? O sea, esta cosa de tratar de inculpar a los policías de la guardia, de la escolta, de la vigilancia de la fuga de Silva es el típico recurso que tienen los políticos de echarle la culpa a los subalternos de sus propios errores. Y con la policía se comete siempre esta injusticia, siempre, desde que yo tengo uso de razón. Claro, pero además Pasamos. también creo que partimos de una digamos, premisa incorrecta, ¿no? Porque ese pedido sale a la fiscalía, Sí. se traslada al juez, Sí. y el juez comunica a las oficinas correspondientes de la policía Sí. para el seguimiento y la Claro. captura, ¿de acuerdo? Y de ahí, si hay una evasión, entonces para evadir, digamos, que abandone el país. Pero eso se hace inmediato. Sí. Eso es inmediato, ¿de acuerdo? Entonces, yo le escuché ayer al director de la policía decir, bueno, la fiscalía se demoró. Pero la fiscalía se demoró, no, es que esta comunicación es inmediata. O sea, esto no espera feriados, ni sábados, ni domingos, ¿no? Entonces, obviamente ya hay la posibilidad de que el señor se haya fugado de manera claro. irregular, así como lo hizo el amigo Inostroza, Sí, ¿no? claro. Con anuencia del gobierno, obviamente. Así es, efectivamente. Pasemos ahora al caso del presidente, doctor Delgado. El presidente, el gran debate que hubo cuando la doctora Zoraida Ábalos abre y cierra la investigación, abre la investigación a 1 hora y a 15 minutos después, digamos, estoy haciendo una caricatura, la cierra. Y el razonamiento es el siguiente: como constitucionalmente el presidente no puede ser acusado por un fiscal, entonces tampoco puede ser investigado, porque si no puedo acusar, ¿para qué sirve la investigación? Déjase un acto académico. Así es. Entonces, este es el sustento para decir de que el presidente no puede ser investigado, ergo, interrogado, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un debate que hay en este momento en este país. Su punto de vista. Sí, por mi favor. punto de vista es muy claro. Son dos verbos distintos, pues, acusar e investigar. Ya acusar significaría formalizar, ¿no?, una inconducta en las instancias correspondientes con una determinada responsabilidad. El caso de la investigación es una labor del Ministerio Público. No puede haber una restricción, una limitación de órganos constitucionales autónomos en la función que tienen de tomar conocimiento, asumir el rol de la custodia de la prueba, dirigir la investigación y posteriormente dar la opinión en los casos bajo su competencia. Entonces, a mí me parece, digamos, correcta la posición del actual fiscal de la Nación, en el sentido de distinguir, obviamente, no la acusación por determinadas causales que la Constitución establece, pero sí la labor de la investigación, el acopio, las diligencias. Ya lo había dicho el Tribunal Constitucional en un caso emblemático, en el caso Nadine Heredia, cuando efectivamente las famosas agendas no fueron consideradas como medio de prueba en el proceso. Y el tribunal dijo lo siguiente: no se puede limitar, en un Estado constitucional no se puede ni limitar ni restringir, ¿de acuerdo?, las labores propias de los órganos constitucionales. Que el Ministerio Público investigue, que realice la custodia de la prueba, las diligencias debidas, las declaraciones, obviamente con la garantía del debido proceso. Pero coincido plenamente con la posición, ¿no?, que respalda la posibilidad de que el presidente pueda ser investigado, mas no
pueda ser obviamente acusado sobre la base ya de un conjunto de restricciones que la propia Constitución establece. Porque, y eso también aclara el elemento de transparencia, ¿no? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que pasen 4 o 5 años? Sí, claro. ¿No? Para que ya la prueba, digamos, no tenga, para que haya cuestionamientos con respecto a los plazos, y cuánto tiempo más durará. Entonces, Además, definitivamente sí, yo soy de la idea de que debe ser investigado. Debe ser investigado. Para investigar, ¿qué armas tiene el fiscal? ¿Qué armas tiene el fiscal si el presidente no concurre a los interrogatorios? O a estas, como le llaman sutilmente, aclaraciones. El presidente va a aclarar. El presidente no va a aclarar, va a declarar. Es un concepto diferente, por lo menos desde el punto de vista legal. ¿Qué armas tengo como fiscal para hacer que el presidente vaya y declare efectivamente? Bueno, sencillamente se deja constancia. Hay un derecho fundamental de toda persona que cuando concurre a una audiencia, una diligencia, el derecho de no declarar. ¿De acuerdo? Pero tienes que concurrir. Pero tienes que concurrir, perfecto. Bueno, simplemente no concurre. Guarda silencio. Guarda silencio, y en el caso del presidente existe la prerrogativa como dignatario, como más importante representante de la Administración Pública del Estado, el hecho de que él pueda determinar, señor, toma mi declaración en mi despacho, yo acudo a su despacho o lo hago por escrito, como se ha hecho. Pero obviamente no hay ese mecanismo en virtud del cual se puede conminar o en todo caso citar de grado fuerza al presidente de la República. No se puede hacer eso. No, tengo entendido que no. No se puede hacer eso. Tengo entendido que no. ¿Qué ocurre si lo hace el fiscal? Claro, simplemente... Porque, ojo con lo siguiente, para investigar tiene que declarar a la persona que estoy investigando. Bueno, pero en todo caso queda su descargo por escrito, aunque tampoco tendría sentido. Claro, digo, tiene sentido cuando expresa y da conocimiento de un hecho que él conoce, pero él también, y eso es lo criticable, también podría decir, bueno, no tengo conocimiento, no sé, no conozco. Bueno, ha respondido algunas con no me acuerdo. Sí, efectivamente, y eso no colabora obviamente a su defensa. Hay varios claro. No me acuerdo. Pero recordemos que mal hace cualquier procesado o investigado en el sentido de no querer dar testimonio. Sin embargo, ese es un derecho fundamental a no dar ninguna declaración que lo pueda incriminar, y eso es parte de una casuística interesante en materia de la jurisprudencia norteamericana, ¿no? El no dar testimonio o declarar contra sí mismo. Y sobre esa base se defiende ese derecho. Pero en el caso del presidente de la República, tiene que aclarar y que responder. Pero tiene las prerrogativas que se le da a un funcionario de su categoría de darlo por escrito en su despacho, como efectivamente se ha dado. Pero asimismo también tiene derecho a decir, bueno, no me acuerdo, no sé, no recuerdo, claro. O pregúntele a la otra persona, ¿no? Sí, pregúntele a él, pregúntele a ella. No, es una típica salida. En la prensa estamos acostumbrados a eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, un ministro está en situación un poco complicada y un periodista lo interroga a la salida de un ministerio, etcétera, cuando quieren declarar, cuando no quieren, pero no queda más remedio que declarar porque están cercados por una jauría de monstruos con micrófono. ¿Ah? Entonces, ¿usted qué opina de tal cosa? Pregúntele a tal persona. Típica salida. Son formas típicas de... El presidente Reagan, que con sus primeras declaraciones mete la pata profundamente, ya se cura en salud. Y entonces cada vez que la prensa se acercaba a cierta distancia para interrogarlo, hacía el gesto del oído, no te escucho, y seguía caminando. Y es considerado uno de los mejores presidentes. Reagan. Es así. Entonces no podría tomar medidas coactivas y medidas coercitivas. Ahora, ¿el derecho al silencio asiste a cualquier ciudadano? Sí. Asiste a cualquier ciudadano. Así es. A guardar silencio, a no responder, ¿no? Y además también esta cláusula que tiene que ver con que nadie está obligado a declarar si esta declaración lo puede incriminar, o lo que se llama la autoincriminación. Sí. Inclusive, por ejemplo, en materia penal, acá en el Perú, como en Colombia, por ejemplo, no se permite declaraciones contra padres e hijos, claro, hijo y esposo, ¿no? Y eso es parte, además, según recuerdo, de una de las enmiendas norteamericanas, sí. ¿no?
me guardo guardo el derecho a guardar silencio, la reserva, porque mi declaración puede incriminarme en mi proceso penal. Sí. En un juez, en el cerebro de un juez, ¿cuánto pesa el que una persona que puede ser acusada después, porque ahorita está siendo interrogado, no acusado, pero que podría ser acusada después, haya pedido guardar silencio o haya guardado silencio? ¿Es un síntoma de algo el silencio? Sí, ¿O no necesariamente? en materia de la doctrina se dice, claro, si yo estoy siendo citado para declarar y yo simplemente no colaboro, no sé, o en todo caso guardo silencio, existe una suerte de presunción, ¿no? Una presunción de culpabilidad. Y eso tendrá que ser tomado en cuenta por el juez en su momento. Ahora, las cosas podrían variar porque ya, digamos, en la medida en que avance el proceso. Y recuerdo dos casos emblemáticos. El caso de Locio, Belaúnde de Locio, que inicialmente no colaboró. Y el otro caso, el caso de Vladimiro Montesinos, que simplemente no colaboró. Pero después, con el avance de las investigaciones, ya no tuvo otra opción que colaborar y comenzar a hablar. Y eso también es otro tema importante, porque en el estado de cosas actuales, la Fiscalía se va a tener en algún momento que ver forzada a arribar a acuerdos con muchos de las personas que están en el momento del proceso para adquirir o acopiar cuestión probatoria. El hecho de que se cite, por ejemplo, al ministro Silva, a los sobrinos del presidente, a Pacheco, significa, a mi modo de ver, que puede haber cierta debilidad por parte del Ministerio Público de que no tiene todavía un caso construido, ¿de acuerdo? Como si lo tenía en otros casos, como el caso Keiko Fujimori, ¿no? Que había ya una estrategia del fiscal, una lógica, un material probatorio, un acervo probatorio, y que en estos casos todavía como que faltan algunos otros contenidos para elaborar efectivamente una carpeta eficaz o construir un caso. Y esto se hace, pues, bueno, por un lado por los audios, por otro lado con las declaraciones, con los ingresos, con las declaraciones y aparte con la conducta que también debe ser valorada por el juez. La conducta del investigado es importante porque va a demostrar esa posibilidad de colaborar con la justicia y además también la aceptación personal, ¿no? Y eso, hasta cierto punto, yo creo que la legislación actual, cuando plantea la posibilidad de estos colaboradores eficaces, creo que es una herramienta importante para coadyuvar a la determinación de la responsabilidad, ¿no? Está ocurriendo algo, me parece, sin embargo, en un sector de la opinión pública, interesada o no políticamente, y es que se le está dando a los audios más valor que a un colaborador eficaz. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Todos estamos esperando que un programa de televisión solucione el principal problema del país, que es la presencia del señor Castillo en la presidencia de la República. Esa es mi opinión. Sí, yo ahí tengo Entonces, ahí hay un problema, un vicio ahí. Yo ahí tengo una opinión una opinión particular y que digo esto porque pareciera ser una defensa de muchas personas, digamos, que son comprometidas con audios. Y digo esto a propósito de la presidenta del Congreso. Dijo, ese es un audio que se da en un ambiente, en un entorno privado. Momentito, pero si bien es cierto, el audio no podría ser considerado como una cuestión probatoria si ha sido objeto de violencia conforme al artículo constitucional, también es cierto que el tema del audio tiene dos dimensiones. Por un lado, la posibilidad de que en virtud del audio pueda acreditarse una situación de interés público, y ahí entonces yo supero la condición de la legalidad y opto por la utilidad. ¿De acuerdo? Opto por utilidad. Número uno. Y número dos,
quién es el que plantea el audio, o sea, quién es el que entrega el audio. Porque si yo me autograbo y entrego ese audio, no hay ninguna afectación al secreto, a las libertades comunicativas. Si yo grabo a otra persona, ¿no? Y entonces yo estoy grabando esa conversación y esa conversación tiene utilidad, tiene relevancia. Entonces, casi los más importantes casos de corrupción en el Perú se han dado, digamos, validando ese tipo de pruebas, entre comillas, prohibidas. Exactamente. Entre comillas, prohibidas. Ilegalmente. Así es, obtenidas ilegalmente. Recordemos el famoso caso Business Track. Claro. ¿No? Con Alberto Quimper Herrera, claro, y el caso de Rómulo León Alegría. Sí, claro. ¿Qué pasó? Se validó Sí. el tema de los audios. En el caso de los Vladivideos, Bueno, ni hablar. Fujimori, igual. Ni hablar. Se construyó esta política de estos juicios en casos emblemáticos en materia de corrupción, validando efectivamente el tema de odios, privilegiando la utilidad versus el tema de esta protección especial. Pero la regla general es que el medio probatorio obtenido bajo simulación, dolo, violencia, engaño no tiene valor. Y hay el caso, y el referente es el caso Alberto Quimper Herrera, un caso del Tribunal Constitucional, un habeas corpus, que habla acerca de la prueba prohibida. Sí. Bueno, esto es justamente los debates que se suscitan en este momento. Yo me imagino que ahora aquellos que aplaudieron con uñas y dientes la obtención de los petroaudios o de los Vladivideos, ahora el argumento que están sacando es, bueno, pero esa prueba ha sido obtenida ilegalmente. Ese chuponeo, que no ha sido chuponeo, lo de Samir no ha sido chuponeo, sino ha sido grabación con una grabadora, digamos, ¿no? No vale, etcétera, etcétera, pero en fin. ¿Por qué? Porque utilizamos argumentos según la conveniencia del momento, claro, también, pues. Y amparamos todo esto en el secreto de las comunicaciones, claro, en las libertades comunicativas. Claro, sí. Y hay que ver también, hay un caso interesante de la Corte Interamericana, el caso Claudia Reyes, ¿no? Cuando dice que en este tipo de situaciones de comunicaciones, de audios y ese tipo de presuntas afectaciones al secreto de las comunicaciones, debe haber una interpretación mucho más abierta, ¿no? El caso Claudia Reyes es un caso emblemático en materia de la Corte Interamericana. Así que mal hacen los políticos, y creo aquellas personas a las cuales se le atribuye cierto contenido en un audio cuando dicen, bueno, es parte de una conversación privada, no, pero tiene relevancia, pues. Tiene relevancia en el sentido de a quién se atribuye el audio, ¿no? Y lo otro que suelen decir, el audio ha sido grabado fuera de contexto. Bueno, ¿a qué le llamarán contexto? ¿Qué cosa es el contexto? Fuera de contexto, ¿no? ¿Qué cosa es el contexto? ¿Es que la sala de la casa o el baño de la casa o qué? ¿O la vía pública? Hay una famosa película que se llama La conversación de Conversation con Gene Hackman, que es justamente una compañía que se dedicaba a chuponear a gente a larga distancia. Entonces se ponían en una ventana, comenzaban a mirar lo que pasaban por la plaza y tenían, esto es una película antigua, debo decir, cuando todavía era relativamente primitivo los medios que teníamos, comparado con los medios de hoy día para grabar, debo decir. Entonces, a larga distancia grababan una situación. Y mientras están grabando a un tipo, de repente entra otra grabación de una cosa gravísima. Es un poco la película ese tema. Bueno, y hay casos, pues, en el caso también de Watergate, ¿no? Watergate, un tema relevante en materia en Estados Unidos, ¿no? Un presidente cayó, el presidente Nixon. Cayó el presidente, por supuesto, lo obligaron a renunciar porque ya estaba contra la espada y la pared. Así es. Estaba absolutamente contra la espada y la pared. De manera que esto de los contextos también hay que ver lo que es esto muy relativo, ¿no? Muy relativo. Y si digo que esa no es mi voz, me someto pues al peritaje. Un peritaje. Y no tengo problema. Peritaje, eso es algo ahora muy, pero muy sencillo. Ya la tecnología permite inclusive los peritajes grafotécnicos, los peritajes de sonido para determinar la voz. Y si ese audio ha sido alterado, pues, ¿no? Claro. O ha sido cortado, ¿no? Cortado, editado, todo lo que se puede hacer hoy día, ¿no? Pero también está el caso. Lo importante es determinar la relevancia y digamos la relevancia en el contexto de una información de carácter público. Claro. Y acá hay un caso interesante. Hace algunos años, solamente quería precisar esto, hace algunos años se dio un caso
de un habeas data que estaban pidiendo a un exministro de Energía y Minas, con respecto a que el ministro había mantenido comunicación vía correo electrónico con varias empresas en una licitación. El juez en primera instancia le dice, eso no es posible porque es un correo de carácter institucional. Rechazan la demanda y posteriormente se plantea otra demanda vía data pidiendo ya no el correo institucional, sino el correo particular. Entonces, ¿y por qué se dice, señor? Entonces la defensa es, claro, una defensa cerrada, señor, es un tema particular. O sea, el correo electrónico tiene que ver con aspectos íntimos y reservados. Sí, pero tratándose de un ministro, tratándose de una licitación, ya tratándose de usos públicos, entonces definitivamente ahí no hay nada abierto. No hay nada particular. Ahí no hay nada abierto. González Prada, estamos hablando de hace muchos años, cuando Lima era una ciudad pequeñísima comparada con la actual, decía algo sobre esto de lo público y lo privado. El ratero es ratero en la Plaza de Armas y en su casa, igual. O sea, no porque estés en tu casa, dejas de ser ratero. No, este es mi ámbito privado. No es tu ámbito privado, pues, porque tú eres un delincuente aquí y allá. Puede ser tu ámbito privado. Los americanos, los ingleses decían hace muchos años, my house is my castle, mi casa es mi castillo. Pero en esa época no había las grabadoras que hay ahora, pues. Sí, pues. Entonces, claro, tú podías más o menos darte cuenta si alguien entraba a tu casa haciendo un chupaneo. O, ¿se acuerda usted cuando los teléfonos miraban abajo en Claro, las películas? Ah, cayó un micrófono. O en la lámpara hay un micrófono. Ya, por supuesto, no es así. Es muchísimo más sutil. Así es. O sea, tecnológicamente ya, aparte la distinción entre lo público y lo privado ha pasado. Hay una lógica del derecho que siempre tiene que ir de la mano de la tecnología. O sea, la tecnología se adelanta al derecho, ¿no? Y el derecho tiene que... El derecho va un paso atrás de la tecnología. Exactamente. Sí, definitivamente. Y ese es un reto para los abogados. Exactamente. De los abogados, digamos, de la siguiente generación, en el sentido de comenzar a cerrar esas brechas, ¿no? Temas que tienen que ver con la informática, temas que tienen que ver, por ejemplo, con estos nacimientos in vitro. Eso es lo que por ejemplo, que no hay una regulación. Eso es un desafío tremendo, ¿no?, para el abogado. Estos bienes de alquiler, cómo queda el derecho civil frente a ello. Entonces, esos temas evidencian de que efectivamente el derecho siempre está, el derecho en esta época de una tecnología tan vertiginosa está un paso atrás de la ciencia. Y esa brecha tenemos que cerrarla. Eso es. Bueno, todo indica que el presidente no va a ir a la fiscalía. Ni la fiscalía va a ir donde el presidente tampoco, porque el presidente se va a negar a asistir. Y además, ojalá pueda preguntarse al propio doctor Benji, se va a decretar feriado. El día lunes, me imagino. Por el partido. Ese es lo mejor que le ha podido pasar al señor. No, al señor Castillo, lo mejor que le ha podido pasar, número uno, que se esté ahora en Los Ángeles, en la cumbre, y número dos, que Perú va a ganar, eso no me queda la menor duda. Entonces nos vamos a olvidar una semana del señor Silva, del señor Castillo, del primer ministro con sus torpezas permanentes, ¿no? Y, en fin, nos vamos un poco a alejar, vamos a distendernos un poco la próxima semana y para hablar de fútbol, pues. Claro, eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que va a tener, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Y esperemos que el lunes sea feriado. Eso se viene de todas maneras. Tenemos un feriado o más de un feriado y medio de pronto. A portas, como se decía antiguamente. Feriado y medio. Posible, probable. Estoy casi seguro. Mediodía, lunes, obviamente, porque el partido comienza... A la 1. A la 1. O sea que, imagínese usted, este programa dura hasta las 2. ¿Qué hago yo acá entre 1 y 2? No, haga un programa grabado. Tengo que estar en Qatar, ¿no? Por lo menos mentalmente. Voy a estar acá sentado hablando de qué. De cómo vuelan los chanchos. ¡Arriba, Perú! Sí, pues, ese es el problema. No voy a estar acá de 1 a 2. Y entonces, ya a partir de la 1... Estuvo cerrado. Feriado para todo el mundo.
Y al día siguiente, feriado también, señor. Está bien. Es lo que debe ser. Muchas gracias, doctor. Listo, a usted. Muy amable. Muchas gracias. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real, tiempo Ripley.